Ya, muy buenas tardes a todos. Bienvenidas a nuestra clase número 1 correspondiente a la unidad, la unidad número 2 de nuestra carrera de mecánica automotriz del cuarto semestre del grupo de la noche. Esta es nuestra primera clase que corresponde al segundo parcial. Ya, entonces nosotros ya hemos concluido. Ya la siguiente semana van a poder ver sus notas. Y ya estamos arrancando ya con lo que son nuestras 6 semanitas para el segundo parcial. Felicitar de manera general al grupo porque han aprobado todos excepto 3 personas el primer parcial. Y lamentablemente han reprobado estas 3 personas porque no han hecho los cuestionarios. Entonces, ni siquiera es porque hayan sacado baja nota, simplemente no han hecho. Y ahí pues ya han perdido y han tenido 0 y listo, ahí están las consecuencias. Espero que para este segundo parcial se pongan las pilas y no pierdan ningún cuestionario, porque de hecho hay compañeros que tienen 100. No solo han resuelto sus 4 cuestionarios, sino que también lo han hecho pues muy bien, ¿no? Entonces, de manera general, felicitarles a todos, pedirles que sigan así, los que tienen 91, 92, 93, 62, 63, 76, etcétera, que veo las notas que son buenas y algunas están bien, pero podrían estar mejor, pues mejoren, ¿ya? Ya con esto tendríamos un 33% de su nota de la materia. Por ejemplo, los que han sacado 100 en este primer parcial, pues ya tienen 33, ya así sin quitarle nada de su nota final, ¿no? Entonces, si vuelven a sacar 100, de hecho ya han aprobado la materia. Y solo en este segundo parcial, entonces sigan así, por favor. ¿Ya? Voy a pasar a tomar lista. Y esto también a mí me va a servir porque los que no asisten a clases, si algún momento me hablan y me dicen, ingeniera, por favor, que la ampliación y demás, pues yo voy a ver mi lista y si no has pasado clases, entonces ahí queda, no hay chance a nada. Ya entonces, Apodaca Ponce Joel Tito. Presente. Joel, ¿estás ahí? Ya, muy bien. Tu audio está mal, pero he visto que estás ahí. Ayala Camacho Yamil. Pues Yamil no está. Ayala Garfias Nahum. Tampoco está. Barta Grájeda. Joel. No está. Kawaya Waipa Brian. Tampoco está. Chinche Ajuacho Wilber. Profe, Kawaya dijo, no le escuché nada, profe. Kawaya, Waipa. Brian. Kawaya Waipa, presente. Ya. Chin. Presente, profe, no le escuché nada. Ya, Brian, no te preocupes, ya te he puesto tu asistencia, ¿ya? Chinche tampoco está. Creo que ya no está yendo a sus clases, o sí está. Su compañero Wilber, ¿alguien sabe? Sí, profe, está viniendo. Qué raro. Le van a decir porque él no ha hecho ningún cuestionario. Entonces no sé si sabe de la materia y tampoco ingresó a clase. Si alguien es su compañero, por favor dígale, ¿ya? Está bien, profe. Ya. ¿Dónde estábamos? Claro, Escotrina Rodrigo. Tampoco está.
García Flores Emilio. Tampoco está. Jarro Román Jonathan. Tampoco está. Mendoza Vargas Vladimir. Presente, profe. Muy bien. Montaño Flores Anthony. Presente, profe. Muy bien. Y en sus notas también muy bien. Montaño Rodríguez Wilson. Ese compañero tampoco está, ¿verdad? ¿Alguien le conoce? Profito García llamado, García Flores Emilio. Sí, ya llamé, Emilio. pero yo no he desconectado mi celular, profe, y creo que tengo baja señal. Ya, te voy a poner. Ya, García Flores Emilio, ¿no ve? Sí. Ya, muy bien tu nota también. Gracias, profe. Bien, muy bien su nota. A Padoca Joel, a Barta Grájeda, que no está. Kawaya Huaypa también muy bien su nota. Carlos también muy bien. García también muy bien. Continuemos con Orellana. Presente, profe. Muy bien tu nota también. Paredes Torrico. Paredes no está. Quispe Mamani José Antonio. No está. Rojas Salazar Joel. Presente. Muy bien tu nota, Joel. Sonco Cayari Celestino. Presente. Creo que me estabas escribiendo, espera un ratito. Presente, profe, hasta aquí. Ah, ya, ¿me escuchas, no? Muy bien tu nota también. Celestino, Torrico Jaldín Johnny. Beizaga Hinojosa Johnny. Hola, profe, ¿me escucha? Sí. ¿Quién eres? ¿De apellido? Tosico. Torrico, hazme un favor, ¿tienes tu plataforma? Pasa que yo la primera No te escucho te bien. decía, te decía que la primera vez que estoy tomando clases virtuales y no podía entrar y entraba, me rechazaba, entraba y rechazaba y la verdad, y al final he logrado entrar, pero los cuestionarios que había que mandó y no podía resolver todo y eso. Y Sí, entraba digo, por lo que mando videos, ¿no? Para pasar clases igual no podía ingresar y me rechazaba, error, cada vez decía, y al final, y ahora acabo de entrar la primera vez, profe, no sé, esa cobertura, no tengo mucha señal. ya, eso tienes que hablarlo con el director de carrera, porque yo ya he entregado notas, ya estamos empezando el segundo parcial. Y como veo aquí no has hecho ningún cuestionario y ahorita ya tienes 0 en el primer parcial. Pues. Ir a comer, ¿no ve? Aquí hay que venir a comer, no sé, a ver. García, apaga el micrófono. Y Entonces, ahora, Johnny, profe, tienes que ¿cómo es hablar lo que con... hace? Ana, que vería. ¿Quién está con su audio? A ver, que va a ir a comer. Johnny, tienes que hablar con el director de carrera, ¿ya? Yo ya no puedo hacer nada. Ya estamos en otro barco, ya estamos en segundo parcial. Pero profe, yo cada vez te decía, te llamaba, digo, así por audios, o digo, hasta te escribía cada vez y a veces ni siquiera me respondía y no sé, la verdad, profe. Hasta quería verte una vez, igual me dijiste que A ver, no me ha respondido me has igual. escrito, te he respondido. Me has escrito, te he respondido. Me Y has a veces escrito, te he respondido. Me has escrito y te he respondido. No puedes decir que no te he respondido, Johnny. me has Está. dejado. Y ahora, profe, lo único que tengo que hacer es hablar con el profesor Salguero. No sé si el ingeniero Salguero, evaluando tu caso, dará luz verde o no. Tienes que hablar con él, como te digo. Yo ya he entregado notas, yo ya estoy en otro barco con los chicos y ya estamos
ya en segundo parcial. Esta es la primera clase. Y mira que han sacado muy buena nota todos, y eso que hemos tenido clases que porque tenían que ir a Infocal, no han sido virtuales. Ellos han entrado después, han visto la clase y han resuelto sus cuestionarios. Bueno, está bien, profe. Voy a hablar entonces con el profesor Guillermo. Ya, muy bien, Johnny. Sí. Beizaga, Profe, ya. una preguntita, profe. Brian, acabaré de llamar a lista. ¿Ya? Y Ya ahorita contestó bien, profe. ya no te preocupes. Beizaga y apura Carlos. Ya ha llegado a su casa. Ya ¿me escucha? Debe estar en camino. Victoria Martínez Daniel. Victoria Martínez Daniel. No está. Yapura Colque Filiberto. Tampoco está. Y Yepes Rosas John. No está. Han ingresado. Profe, buenas tardes. Profe, soy el alumno Paredes, profe. Llegué tarde, Ya. decía, acabo de entrar, por favor. Voy a llamar a los que tienen falta, que han ingresado recién. Una última llamada, ¿ya? Ayala Camacho Yamil. No está. Barta Grájeda Joel. No está. Chincha Ajuacho Wilber. Presente, profe. Wilber, tú tampoco has hecho ningún cuestionario. Sí, profe, no he podido organizar bien mi tiempo y no estoy mal en casi todas las materias, así que voy a tener que rajarme. Sí, ahorita tienes 0 en tu primer parcial, pero si sacas 100 en el segundo y 100 en el tercero, puedes aprobar con 66. Sí, eso voy a hacer, profe. Así Voy que a tratar de darle duro. ponle ganas, Wilber, ¿ya? Ya, Está profe. bien fácil. Mira, para este semestre, para este parcial, perdón, son solo 4 cuestionarios. Y si sacas 100 en los 4, ya tienes 33 seguros de nota final, ¿ya? Ya, profe, gracias. No te descuides y asistí a clases. Ya, te he puesto asistencia. Claros, Cotrina Rodrigo. No está. Jarro Román Jonathan. No está. Paredes, Torrico Guido. Presente, profe. Muy bien tu nota también. Quispe Mamani José Antonio. No está. Torrico Jaldín. Beizaga Hinojosa. Victoria Martínez. Yapura Colque. Yepes Rosas. Ya. Entonces, con eso hemos acabado la lista. Ya, como les Barta, decía, profe, Barta, por favor, recién me compré megas y estaba con mi señal baja, profe. ya, Barta, muy bien tu nota. Ya, felicidades. Gracias, profe. Ya está, ya te he puesto tu asistencia. Entonces, como les decía, estamos empezando el segundo parcial y evidentemente a veces hay problemas que pues ya salen de la mano de todos. Entonces, es bien complicado para mí el ver el tema de las ampliaciones. ¿Por qué? A ver, por ejemplo, su compañero Joel Barta
agarra y realmente agarra, se compra megas, hace sus tareas domingo, sábado, pero como sea, cumple los cuestionarios en plazo, ¿no ve? Entonces, pero digamos, Pepito Pérez, que es otro compañero, Pepito agarra y no hace, le pisa el tiempo, no ha previsto el pago de sus cuotas o digamos, no tenía, a veces yo sé que uno no tiene dinero, ¿no? Pero ya no ha previsto con tiempo el saber que tal fecha hay que pagar, no ha pagado, le han cerrado la plataforma y demás, entonces no ha hecho los cuestionarios en tiempo. Pero Joel tampoco tenía dinero, pero sabía que en 2 semanas había que pagar la cuota, ha comenzado a hacer varias cosas para no perjudicarse ya. Entonces, hasta cierto punto también no sería justo que se ponga un plazo, unos hagan hasta lo imposible por cumplir en plazo y luego el cuestionario se vuelva a abrir 3, 4 semanas después. Entonces, no es justo para los que han hecho o han sido responsables de cumplir en tiempo. Pero por otro lado, también se entiende que a veces han tenido alguna imposibilidad material para entrar a la plataforma y resolver, como por ejemplo el pago de sus mensualidades. No había cómo entren y cómo resuelven, ¿no ve? Pero en ese tema, por ejemplo, es como mi préstamo en el banco, ¿no ve? Si es que yo no pago, voy a entrar en mora y si entro en mora me ponen una baja calificación y más adelante cuando quiera solicitar otro préstamo no me van a dar tan fácilmente porque tengo mala calificación. Entonces ahí yo ya tendría que asumir el que no he hecho todo lo necesario para cubrir ese préstamo o por lo menos le he avisado al banco antes de que se cumpla el plazo y decir no voy a poder conseguir dinero, tal vez no pueda pagar. ¿No ve? Ese caso sería diferente si alguien antes de que se cumpla el plazo del cuestionario me diga que hay un problema y que probablemente no puede ingresar. Entonces ahí realmente están inclusive haciendo todo lo necesario para poder prever el no haber hecho un cuestionario. Pero para que sea equitativa la cosa, vamos a hacer lo siguiente. Los cuestionarios en este segundo parcial les he dicho que son 4. Son de 4 temas que son organigrama, o sea, el tema de hoy que es organización de una empresa, estudio de mercado, análisis FODA y plan de marketing. Entonces, como siempre, por ejemplo, el cuestionario del día de hoy se va a habilitar y va a tener un plazo de 1 semana hasta la siguiente clase. En algún caso puede ser que tengan 2 porque son 4 cuestionarios y son 6 semanas, ¿ya? Pero va a tener un plazo y ese plazo no se va a extender para nada. Se va a mantener y se va a respetar. Si alguna persona no ha resuelto el cuestionario en el plazo, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Faltando 1 semana para el penúltimo fin de semana, antes de que acabe el primer parcial, son 6 semanas, ¿no ve? Entonces, la primera semana con su fin de semana, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta. La quinta semana, el fin de semana, sábado y domingo, esos 2 días se va a habilitar y se va a abrir todos los cuestionarios, pero van a valer 50 puntos. No va a valer igual. Van a tener el chance de entrar y resolver, pero por la mitad de la nota. ¿Alguna duda? No, profe, no. ¿Están de acuerdo? Yo le diría sí, profe, pero no estoy en posición de decir nada. Sí, profe. Sí, Wilber, o sea que tienes que hacer en el plazo tu cuestionario. Ya, esto les digo porque yo me pongo en el lugar de los que hacen millones de cosas para que no les pise y resuelvan a tiempo. Entonces, pero tampoco les voy a negar la ampliación y tampoco va a ser en cualquier momento. El último fin de semana, antes de que sea la semana que concluye el primer parcial, sábado y domingo se abren otra vez todos los cuestionarios, pero los que resuelvan van a resolver sobre 50 puntos, no sobre los 100. Y los que van a resolver en tiempo va a ser sobre los 100 puntos y demás.
O sea que si no resuelven un cuestionario y lo dejan para lo último y sacan 100, va a ser 50 nomás. ¿Ya? Entonces, eso así nos vamos a manejar para este segundo parcial y para el tercer parcial. Ya, entonces, recomendación, son 4 cuestionarios, hagan en el plazo que se establece. ¿Ya? Si alguien tiene alguna pregunta o alguna observación, un comentario, hable ahora o pasamos de tema y ya damos por saldado este punto. Profe, ya llegué a Belisaga, profe. Beizaga y apura Carlos. Sí, ya está en mi parte. Gracias, profe. Por estar. Ya, muy bien. Ya. ¿Ningún comentario? Yo, profe, no di los 2 últimos parciales por motivo de mensualidad y justamente tal vez por eso me haya quedado. Sí, los primeros hice, pero los últimos ya no podía ingresar ya. Carlos, pero he mandado un mensaje al grupo para habilitar hasta la anterior semana el cuestionario 3. O sea, ese día podían entrar. No has debido estar atento. Estaba, profe, Profe, estaba atento. La cosa es que no tenía de economía y justamente no habían pagado todavía y recién este lunes cancelé todo y recién me habilitaron igual. Recién ayer, Sí, profe, ayer fui a cancelar. ya, de eso tienes que prever, Carlos, porque como les he explicado, el tema de ampliaciones se va a manejar así, va a ser por la mitad de puntos para los que no hagan. Ya, y sí tienes que esforzarte un poquito para el segundo o tercer parcial. ¿Ya, Carlos? Está bien, profe, gracias. A ti. Ya, Daniel, ¿querías hablar? Era sobre el mismo tema, profe, pero también solo me faltó a mí uno porque el anterior lo resolví el mismo día y yo también pagué el lunes recién, pero para la próxima ya voy a tratar de estar más puntual en las cuotas. Daniel, ¿cuál es tu apellido? Victoria, profe, solo me faltó el último. Has entrado recién también, ¿no? Porque estás con falta y te he llamado 2 veces. Es que, profe, trabajamos en taller y no nos dejan salir a veces temprano, profe. Ya, Estaba, pero estaba, avísame porque mira, te ibas a quedar con falta. Si no ya, fuera profe, porque me he acordado. ya, profe, va a Sí, disculpar. Daniel, también no has hecho ni el 3 ni el 4. Y tu nota está baja. Esforzate para este segundo parcial y el tercero, ¿ya? Ya, profe, sí, es que no, creo que hice el 3, profe, está resuelto el 3, solamente el 4 me falta. No, te falta el 3 y el 4. Ya, profe, todo está en la misma situación. Ya, Sí, gracias, profe. ya, Daniel. Ya. Entonces, ya hemos hablado bien clarito cómo vamos a proceder en este segundo parcial. Estamos todos de acuerdo. Y ahora entonces vamos a arrancar con nuestro tema del día de hoy. Nuestro tema es lo que es el organigrama de una empresa. Voy a compartir mi pantalla. Previo a esto, vamos a ver un video corto respecto a lo que es el organigrama de la empresa. Como ustedes han podido ver y entrar ya a la plataforma, el video está en lo que es la parte de recursos, delante del enlace para ingresar a la clase. Y son 2, perdón, estructura organizacional de la empresa y el video 2 también de estructura organizacional. Vamos a ver los 2 videitos y entramos a explicar el tema. Perdón.
Perdón, voy a compartir mi pantalla. Ya, ahora sí, empezamos, ¿ya? La estructura organizacional es el modelo jerárquico, estructura parecida a un árbol en la que se usan relaciones padre-hijo, que una empresa usa para facilitar la dirección y administración de sus actividades. A través de la estructura organizacional, la empresa fija roles, funciones y responsabilidades, establece objetivos, crea procesos y define protocolos, diseña estrategias de mejoramiento. La estructura organizacional es la que da orden a una empresa y cuando hablamos de orden nos referimos a identificar y clasificar las actividades de la empresa, agrupar estas actividades en divisiones o departamentos, asignar a cada división o departamento una autoridad que supervisa, toma decisiones y hace seguimiento, coordinar vertical y horizontalmente la estructura para alcanzar los objetivos. El talento humano de la empresa se regirá por la estructura definida, cada división o departamento y sus miembros, quienes coordinarán las diferentes actividades relacionándose de manera colaborativa. Gerentes con empleados, gerentes con gerentes y empleados con empleados. Para que una estructura organizacional cumpla con su propósito, debe tener objetivos precisos, reales y medibles, definir puntualmente la jerarquía, deberes y actividades de cada persona dentro de la organización. Estas últimas se representan generalmente en un diagrama organizacional u organigrama. El organigrama debe representar de forma clara y directa la estructura jerárquica de la empresa, los cargos y funciones y las líneas oficiales de comunicación. La estructura organizacional de una empresa depende de su naturaleza y dimensión. Y para una correcta planificación, es esencial desarrollar organigramas que promuevan la interacción y comunicación entre las áreas. La estructura organizacional es esencial para las empresas. Una correcta estructura mejorará la operación y productividad a través del orden, el control y la coordinación. Pero el éxito de la estructura, como ya lo dijimos, depende del sector, tamaño, tecnología, ambiente y otros factores. Identifiquemos los diferentes tipos de organizaciones según su estructura. Organización en línea. Se caracteriza porque quien toma todas las decisiones y tiene la responsabilidad del mando es una sola persona. El jefe superior asigna y distribuye el trabajo a los subordinados, quienes a su vez reportarán solo a él. Organización funcional. Compuesta por diversos gerentes, cada cual especializado en determinadas áreas. Esta estructura es contraria al principio de unidad de mando. Permite asignar funciones a cada subordinado que se agrupan de acuerdo a cada uno de los diferentes campos de acción. Cada campo tiene un gerente que asigna tareas y vigila. Por último, está el gerente general que coordina todas las funciones y responsabilidades en pro de los objetivos de la organización. Organización staff. Se orientan hacia adentro para asesorar a los demás órganos, sean de línea o de staff. Su actividad consiste en pensar, planear, sugerir, recomendar, asesorar y prestar servicios especializados. Organización en comité. Consiste en asignar los diversos asuntos administrativos a un cuerpo de personas que se reúnen para discutirlos y tomar una decisión en conjunto. Organización matricial. Consiste en la agrupación de los recursos humanos y materiales de forma temporal a los diferentes proyectos que se realizan. El resultado: equipos con integrantes de varias áreas de la organización con un objetivo en común, el proyecto en cuestión, dejando de existir con la conclusión del mismo. Organización virtual u organización en red. Esta estructura promueve la realización de alianzas temporales entre personas, instituciones y empresas con el propósito de realizar tareas específicas enlazadas mediante el empleo de las tecnologías de la sociedad de la información. No es una estructura permanente, la agrupación puede ser temporal y es pensada para ofrecer un producto o servicio específico.
Recordemos que en una estructura organizacional, el diseño depende de factores de probabilidad y el desarrollo de los objetivos. Cuando se esté diseñando, debe hacerse de manera flexible y adaptable al crecimiento. Para finalizar, podemos decir que la estructura organizacional nos permite alcanzar los objetivos de la empresa estableciendo bases fundamentales como son las divisiones de trabajo, departamentalización, control de mando y jerarquía. Es importante que las empresas definan su estructura, sin importar su tamaño u objeto económico, y recordar que ésta debe estar diseñada de acuerdo a su propósito y proyección comercial. Estructuras organizacionales son muy importantes para todas las empresas sin importar el tipo de giro que tengan, porque son las que organizan detalladamente las funciones que tendrán a cargo cada departamento. Es por esta razón que todas las empresas al momento de iniciar deben de contar con una estructura organizacional de las actividades o tareas que estén pretendiendo realizar y sobre todo quiénes van a ser los responsables de llevarlas a cabo. En este video te voy a explicar qué son las estructuras organizacionales de una empresa y cuáles son los tipos de estructuras. La estructura organizacional de una empresa es una representación gráfica detallada, donde podemos encontrar la organización interna y administrativa, que incluye el reparto del trabajo en áreas o departamentos específicos. Es decir, es el modo en que se planifican los trabajos y responsabilidades de acuerdo a los objetivos que sean propuestos. Es importante que mencionemos que cada empresa tiene su propia estructura organizacional, por lo cual es posible modificarla y adaptarla a nuevas necesidades, si llegara a ser posible, aunque puede significar grandes cambios y remodelaciones. Características de la estructura organizacional. Todas las estructuras organizacionales tienen un orden formal, es decir, constan en los documentos de la empresa y se ven reflejados en el organigrama, donde se realizan las representaciones de las distintas personas que están trabajando en ella y con qué cargos cuentan específicamente. De igual forma, se basan en un principio de especialización y departamentalización, es decir, construyen bloques de trabajos en los que van a llevar a cabo las labores determinadas, como por ejemplo, las relaciones públicas, los recursos humanos o la gerencia administrativa, entre otras más. Por lo tanto, mientras más grande sea la empresa, más especializados deberán estar sus departamentos. Esto responde a una idea previa de cómo se debe de organizar un equipo humano para conseguir un objetivo común. De igual forma, es muy importante que en esta consideración tomemos en cuenta la tecnología, los recursos humanos y la personalidad empresarial de la organización. Tipos de estructura organizacional. Por lo general se mencionan 4 tipos de estructura organizacional, los cuales son: estructura lineal. Esta estructura se basa entre el superior y los subordinados. Existen líneas únicas de autoridad y sobre todo responsabilidad, por lo cual el jefe recibe y transmite lo que está pasando en su área. Estructura funcional. Cada división de trabajo en una organización se agrupa de actividades o funciones que se deben llevar a cabo dentro de la organización, ya sea de ventas, marketing, recursos humanos, etc. Es por esta razón que cada grupo funcional dentro de una organización se integra desde la parte superior hasta la parte inferior. Por ejemplo, el vicepresidente de marketing se encarga de tener a toda la gente de marketing agrupados en un respectivo departamento. Estructura de staff. Este es un modelo empresarial que prefiere contrataciones externas. Es un modelo flexible y sobre todo moderno, que requiere de una fluidez de capital para justificar que no tiene un equipo propio y por eso lo contrata.
Y en el cuarto tipo se encuentra la estructura matricial. Son estructuras empresariales en las que comúnmente los empleados participan en proyectos puntuales, sin dejar a un lado sus funciones. Esta estructura es la más conocida y la que más les conviene a los gigantescos consorcios empresariales. Por lo general, estos programas hacen una presentación de los servicios que ofrece la empresa. Elementos de la estructura organizacional. Esta estructura contempla siempre 5 elementos distintos. Ápice estratégico. Aquí se encuentran las altas direcciones de la empresa, las cuales cuentan con una responsabilidad enorme, ya que tienen que supervisar que la organización esté funcionando adecuadamente y sobre todo que cumpla con los objetivos. Cuentan con diversas funciones: supervisar de manera directa, relacionarse con el entorno y contar con la formulación de la estrategia a seguir. Línea media. Son los directivos que se encargan de vincular la dirección general con el núcleo de operaciones. Las funciones que se atribuyen son enlace vertical ascendente y descendente, enlace horizontal entre ellos, tomar decisiones y resolver problemas en su ámbito de actividad, es decir, son quienes toman decisiones en cada uno de sus ámbitos particulares. Núcleo de operaciones, son los encargados del trabajo básico de producción de bienes o servicios. Una de las funciones básicas que desarrollan son las siguientes: aprovisionamiento de los factores de producción, comercialización y apoyo a las funciones previas. Tecnoestructura. Se forman por analistas que no son directivos y por lo tanto no cuentan con ninguna participación en el flujo de trabajo y producción. Puede haber 2 tipos: analistas de adaptación, los cuales se ocupan de estudiar los cambios necesarios que hay que introducir en la organización, y los análisis de control. Su principal función consiste en buscar la estabilidad y normalización de las pautas de las actividades de la empresa. Staff de apoyo personal. Son conjunto de actividades especializadas que de igual forma no participan de manera directa en la producción de bienes o servicios. Su objetivo consiste en apoyar a la organización a través de las prestaciones de tareas y servicios especializados, como por ejemplo la limpieza, seguridad, entre otras más. ¿Por qué es importante la estructura organizacional? Las estructuras organizacionales son un aspecto fundamental para la comprensión de toda empresa, es decir, el modo en que se forman y organizan, ya que una buena organización es resultado de un buen funcionamiento, lo cual hace que sea más armónica y posible de alcanzar las características deseadas, al menos en un principio. Por el contrario, una estructura inadecuada o confusa hace que la organización tenga problemas que normalmente no tendría, dificultando sus labores. Departamentalización. Se entiende por departamentalización a la delimitación de funciones empresariales en distintas unidades, llamadas departamentos. Esto es uno de los principios básicos de la estructura organizacional. Cada departamento atiende un conjunto específico de necesidades, en base a un criterio de organización, como puede ser por tiempo o por jornada de trabajo, por cliente, de modo que cada departamento atiende a uno o un conjunto de ellos. Por territorio, cuando los departamentos distan entre sí geográficamente. Por proyectos, cuando los objetivos específicos de los que se ocupará delimitan un departamento para luego cambiar y volver a hacerlo. Por procesos, dependiendo de su lugar en la cadena productiva. Por producto o servicio, dependiendo de qué cadena productiva se dedica, independientemente de las demás. Y finalmente, el diseño organizacional implica desarrollar o modificar la estructura de una organización. Por lo tanto, hay que tener en cuenta la especialización del trabajo, la departamentalización, la cadena de mando, el ámbito de control, la centralización y descentralización en la toma de decisiones y por último, la formalización. Si quieres seguir aprendiendo más sobre la mercadotecnia, te invito a que te suscribas a este canal. Vamos a pasar ahora a compartir la diapositiva para la explicación de la clase.
Bueno, el día de hoy, y conforme a los videos que hemos visto también, vamos a ver nuestro tema, que es el organigrama de una empresa. Nosotros ya estamos arrancando con lo que son las herramientas de la planificación estratégica, y esta es una de ellas. ¿Ya? ¿Qué es el organigrama de una empresa? Entonces, el organigrama de una empresa se trata de un esquema de estructura que refleja la estrategia de la empresa para enfrentarse a los retos de mercado. En otras palabras, si bien alguno ya debe conocer lo que es un organigrama, que es básicamente un gráfico como el que está aquí en la diapositiva que está haciendo la señorita, no simplemente es un gráfico en el que se dividen puestos, sino también es una estrategia. Esto no se hace al azar, esto se tiene que hacer de una manera estratégica para poder cumplir los objetivos planteados, y eso significa también cumplir los retos que nos impone el mercado como empresa. Entonces, para esto tienen que crearse organigramas que sean pues muy orientados a cada empresa con sus características muy particulares. Perdón. También se puede definir a lo que es un organigrama como una herramienta, ¿ya? No solo es una estrategia. Entonces, como decimos que estamos empezando a ver las herramientas de la planificación estratégica, el hacer un organigrama es como implementar una herramienta para poder lograr los objetivos de la empresa. En todo caso, establecer bien un organigrama es establecer la columna vertebral de la empresa. Y por ende, este organigrama debe ser flexible y debe tener una capacidad de adaptarse para que ante cualquier cambio la empresa pues esté lista a hacer los cambios, los ajustes necesarios para seguir siendo competitiva dentro del rubro en el que se desempeña. Ahora, hay diferentes tipos de organigrama. Nosotros hemos ido viendo también en nuestro tema de qué es empresa, que de acuerdo al tipo de empresa y demás, pueden haber dos tipos. Un tipo de empresa que se llama unipersonal y el otro tipo de empresa que es una sociedad, que se conforma entre varias personas. Vamos a ver el organigrama para una empresa que es una empresa unipersonal, en la que solo una persona decide emprender, ¿ya? Para nuestro caso es muy probable que haya la opción de que alguno de ustedes decida realizar un emprendimiento por sí mismos y ustedes mismos quieran ser sus gerentes propietarios y todo. Eso es posible, eso existe, ¿no? En este caso, el organigrama va a ser bien simple, ¿no? Va a ser, por ejemplo, un director, que sería uno mismo, y va a tener áreas. En este caso, la empresa tiene áreas de ventas, postventas, finanzas y recursos humanos. Y de hecho, quien está realizando estas funciones es uno mismo. O sea, uno mismo es el gerente propietario, uno mismo es el director, uno mismo es el encargado de ventas, uno mismo es el encargado de finanzas y recursos humanos. Entonces, a veces dirán, pero ¿por qué voy a hacer un organigrama si sé que yo soy el único que va a hacer todo esto? No es necesario, ¿no? Entonces parecería que no tiene sentido, pero en todo caso sí lo tiene y sí es importante establecer, porque cuando tú estableces el organigrama, aunque tú vas a hacer todas las funciones, ya sabes cómo se conforma tu empresa de acuerdo a las actividades que vas a realizar. Por ejemplo, en un taller mecánico, tú vas a ser el director, vas a ser el principal mecánico, vas a ser el ayudante, vas a ser quien cobre, vas a ser quien haga propaganda en el Facebook, ¿no ven? Entonces, tienes que describir eso. El jefe, el mecánico, el encargado de la parte del taller, el encargado de las ventas y todo lo que es finanzas, el encargado de almacenes y el encargado de la mercadotecnia por Facebook y redes sociales. Entonces, si sabes que lo vas a hacer, lo plasmas así. ¿Por qué? Porque ya tienes una idea de qué áreas componen tu empresa, tu taller. Ya sabes que hay área de ventas, de finanzas, de almacén
y del taller. Entonces, sabes que hay 4 áreas. En algún momento, si eres constante en el trabajo, si realmente haces las cosas encaminadas a crecer, tu empresa va a crecer y vas a necesitar a contratar a personal. Entonces, como tú ya tienes en claro las áreas que forman parte de tu empresa, lo único que vas a hacer es asignarle nombre y apellido, quitar el yo mismo y ponerle Pepito Pérez. ¿No ve? Entonces, al hacer un organigrama, no necesariamente tienes que basarte en que tengas que tener muchas personas. El organigrama es una división de lo que son la cantidad de funciones, de áreas, entre las personas que conforman la empresa. O el momento que tú contrates personal, entonces ya le vas a asignar a una función que ya existe. O en todo caso, si digamos, dentro de ese taller que mencionábamos, no hay quien realice el lavado de autos. Digamos que tú has decidido que para atraer mayor clientela, dices que para cualquier mantenimiento o después de cualquier reparación como combo, le vas a hacer un lavado. Entonces, si tú haces la reparación y no tienes tiempo para el lavado, entonces contratas a alguien, pero no tienes dónde ponerle, entonces te das cuenta que en tu organización no has contemplado esa área que es lavado de autos. Entonces, la creas. ¿Ves? Pero solo esto tú puedes razonar o hacerlo fácil si es que realmente lo tienes escrito, lo tienes desarrollado. Entonces, por eso es importante establecer este organigrama, aunque sea de una empresa unipersonal, porque en algún momento vas a crecer y vas a tener más personas que formen parte de la empresa. No, en este caso de las empresas unipersonales, como ya les he dicho, solo es una sola persona y cumple funciones múltiples. Entonces, como les decía, no es absurdo poner esto en el papel, porque aunque pongas yo mismo en todas las funciones, vas a saber cómo está organizada tu empresa. Ahora, hay otra posibilidad de que al principio puedan ser ustedes una pequeña organización y sea con varias personas. En este caso, no importa que sean 2, ya es una pequeña organización con más de una persona, con varias, ¿no ve? Entonces, ahí, con mucha más razón, es importante saber quién va a hacer qué en esa empresa. Porque no puedes empezar a trabajar sin saber cuáles son tus responsabilidades, a cargo de qué estás, porque si no, nadie es responsable de nada, ¿no ve? Y si en el momento de que salgan bien las cosas, todos van a querer ser responsables, van a querer llevarse el crédito. Pero si algo saldría mal, no va a haber quien se haga cargo, entonces no va a haber cómo corregir la situación. En este caso, cuando la empresa corresponde a una pequeña empresa con varias personas, ya se podría trazar un organigrama como el que se ve en la diapositiva, ¿no? Que dice nuestra empresa, digamos una empresa de mecánica industrial de tinglados, es nuestra empresa SRL. Y ahí ventas está a cargo de fulanito, compras y gestión a cargo de menganita, atención al cliente Pepita y administración Paquito. O sea, saben que la empresa tiene esas 4 áreas y a cada una le han asignado una persona que está a cargo, ¿no? Entonces, aún así, es importante que haya una flexibilidad. ¿Por qué? Cada uno tiene que ser responsable de cada una de sus funciones. Entonces, tiene que estar claro quién está a cargo de quién para que realmente se pueda inclusive realizar un control efectivo. Si digamos entre 3 compañeros nos asociamos. Yo soy Pepita, estamos asociados con fulanito y Paquito. Y decimos, vamos a hacer nuestra empresa de lo que son estructuras metálicas. Entonces, ya, yo soy buena en atención al cliente, yo me voy a hacer cargo de atención al cliente. Fulanito dice, yo soy bueno en ventas, yo voy a hacer ventas. Y Paquito dice, yo me voy a encargar de la administración. Entonces, falta compras y gestión, contratamos a alguien y ya está. Entonces, si digamos, no hemos tenido muchos clientes, realmente cada mes son menos los pedidos de tinglados o de estructuras metálicas. Entonces hay que decirle a fulanito que está encargado de ventas, oye, fulanito, algo está mal. Hay buena atención al cliente, la parte administrativa está bien,
todo lo que es almacenes, gestión está bien, pero no hay clientes, entonces hay que hacer algo, tienes que hacer algo porque tu área no está trabajando bien. Como nosotros ya tenemos bien divididas las responsabilidades en la empresa, sabemos quién es responsable de qué y dónde debemos encontrar la solución o apoyar para encontrar la solución. Por eso es importante realizar un buen organigrama y definir bien las funciones. ¿Ya? Ahora, en el caso de que las empresas sean grandes o sean más personas, hay que entender bien los tipos de organigramas que se pueden realizar. Ya, en ese sentido, vamos a comenzar a ver y vamos a empezar con lo que son los tipos de organigramas y en este caso el tipo que se llama organigrama de organización centralizada. Este tipo de organigrama es uno de los más comunes que se realizan. Ya es un organigrama que tiene tendencia a manejar lo que es una estructura muy jerárquica. ¿Qué quiere decir esto? Que como en los ejemplos anteriores hay una cabeza, un director, y de ahí se desprenden todas las áreas. Área 1, área 2, área 3, área 4. Y debajo de cada área hay sus subdependencias. Área A, B, C, subárea A, B, C, perdón, en área 1. Área 2, subárea A, B, C, y etcétera. ¿No ve? Entonces es así en pirámide. Hay un jefe y debajo de él están un número de personas. Y debajo de esas personas de cada una hay otro número. Entonces así va creciendo de manera piramidal. Por eso es una estructura piramidal. Por eso se menciona así. Ya, este es el más común que se maneja, pero no es el único. Y en todo caso, hay empresas a las que no se puede aplicar esto. No les es óptimo para el tipo de empresa que es. Hay otro tipo de organigrama, que es el organigrama que se basa en la organización por división, que es ya también un opuesto al que hemos visto anteriormente. ¿Ya? En este caso, las empresas deciden organizarse por unidades de negocio. ¿No? Entonces, ¿eso qué quiere decir? En este caso, ya no es una estructura piramidal. En este caso, por ejemplo, esto se hace en las empresas más grandes. Sí o sí vamos a empezar con un solo jefe. ¿Ya? En la anterior estructura hemos visto que había la dirección general y digamos van a ser área de ventas, producción y administración, estas tres. Entonces hay un director y estas tres áreas. En este tipo de organización por división se vuelca la cosa. Hay una dirección, pero hay como que una subdirección 1, subdirección 2 y subdirección 3. La subdirección 1 tiene su propia área de ventas, de comercialización y de administración. La subdivisión 2 tiene su propia área de ventas, de comercialización y distribución. Entonces, es como que se hacen tres pequeñas empresitas de una. Entonces, es al revés. A algunas empresas les funciona muy bien esto. Hacen como una subdivisión de unidades más chiquititas de lo que es la empresa. Pero no es muy habitual. Tendría que ser alguna empresa que le ajuste perfectamente a sus necesidades para optar por este tipo de organización, dividir la empresa en pequeñas unidades, ¿ya? Luego vamos a pasar a ver lo que es la organización matricial. Prácticamente en una organización matricial tenemos lo que es la combinación de las anteriores dos tipos de organigramas. En ese sentido, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, vemos aquí en lo que es la dirección, el gráfico, una dirección general que tiene una unidad 1, unidad 2, unidad 3, que tiene su propia, es como lo que hemos visto ahorita, una pequeña empresita, 1, 2, 3, pero en referencia a lo que es finanzas, recursos humanos, digamos. ¿Ya? Tenemos detrás a lo que es igual otra subdivisión de pequeñas empresitas 1, 2, 3, pero en referencia a finanzas. Y lo mismo informática, logística y demás. Entonces es una combinación de ambas. Este organigrama es un organigrama más complejo y nos ayuda realmente a organizar la empresa cuando tenemos bastante personal.
Cuando es una empresa grande y se produce harto, es una empresa del tamaño de Enbol, del tamaño de Unilever, son empresas grandes en las que para tener un mejor manejo y control de todo lo que es la empresa y personal y las funciones que realizan, es mejor dividirlo así de manera matricial, ¿no? Entonces, para poder entender mejor la empresa, porque si se hace solo de manera piramidal, en la primera opción del organigrama va a ser enorme. En la segunda opción va a ser lo mismo, porque cada pequeña subdivisión va a ser grande. En cambio, en este caso, permite manejar mejor la organización de la empresa. Formatos de organigrama. Ya hemos visto los tipos de organigramas que se pueden realizar. Ahora vamos a ver los formatos. Hay un formato, el primero, que es organigrama por funciones. Este tipo de organigrama define la función de todas las actividades dentro de la empresa. Por ejemplo, está una función que es la dirección general. Luego vienen las otras funciones que es dirección A, B, C, y la dirección A y dirección B y C están compuestas por departamentos. Departamento A, departamento B, departamentos. Entonces, se dan cuenta, hay una dirección, hay subdirecciones, hay departamentos, hay dependencias. Entonces, este es un tipo de formato que se maneja y se basa más en cómo se dividen las funciones dentro de la empresa. ¿No ves? Si es que hay dirección, subdirección, etcétera, etcétera. Luego tenemos los organigramas nominativos. En este caso, es una mezcla al de funciones que se hace igualito, simplemente se le pone el nombre y apellido de la persona que va a estar a cargo de cada función. Por ejemplo, en este caso tenemos un organigrama que es funcional y nominal. ¿Ve? No solo está la función, como aquí gerencia general, gerencia de informática, gerencia de recursos humanos, gerencia jurídica, gerencia de marketing, etcétera. No solo está la función, sino que también debajo está el nombre de la persona que es responsable de esa función. Este tipo de organigrama es mucho más práctico que simplemente el funcional, porque ahí ya tú puedes visualizar qué persona está a cargo de qué. Ya este es más común en el uso. Luego está el tipo de organigrama que se llama con descripción de puesto. Ya este formato no solamente es funcional, que define la función que está planteada en el organigrama, no solamente es nominal, que le pone el nombre de la persona que está a cargo, sino que también hace una breve descripción del puesto. Este organigrama es mucho más aplicable en organizaciones que son pequeñas, que no tienen mucho personal, y ya directamente les permite, al ver el organigrama, saber qué funciones hay, saber quién está a cargo y saber qué es lo que hacen en esa función, ¿no? Por ejemplo, acá Mayra Castro, gerente general, su descripción breve de lo que hace es que es la principal líder de la empresa, su principal responsabilidad es la toma de decisiones y crear una armonía entre los subordinados, así como lograr los objetivos y metas de la empresa. Entonces, en este caso, este ya es un poquito más complejo, pero eso sí, este se puede utilizar mejor en empresas que son pequeñas, porque si fueran con más personal, sería realmente un documento para plotear, no se podría imprimir en un jabón, tendría que imprimirse en un documento grande porque tendría que entrar esa breve descripción de lo que es el puesto. Luego tenemos el formato que nos habla de los organigramas en base a datos estadísticos. Ya en este caso no es un formato muy común de usar, pero en algunos tipos de empresas sí es importante porque el organigrama, a este organigrama se integran datos como el número de personas a cargo, como el importe de ventas o de compras, como el total de crédito gastado, se incorporan datos numéricos. Ya por así decir, en un organigrama va a entrar que la dirección de producción con 20 personas que conforman esta dirección. En la dirección de finanzas maneja un presupuesto mensual de 100,000 bolivianos. En la dirección de ventas
tiene un tope de ventas de hasta 100.000 unidades, ¿no? Entonces, ese tipo de información sumamente relevante de cada función de la empresa también se le incluye y en algunos casos es importante visualizar un organigrama con estos datos. ¿Ya? Ahora, Darwin nos dijo que no sobreviven los más fuertes, sino los que se adapten mejor a los cambios. Y es lo que les decía al principio. Si bien el organigrama es la columna vertebral de una empresa, este organigrama debe ser flexible o debe ser realizado para que pueda hacerse las modificaciones correspondientes más adelante de acuerdo a las necesidades. Vamos a volver a usar el ejemplo de la pandemia, ¿no ve? Nosotros ya hace más de un año hemos sido afectados no solo en Bolivia, sino a nivel mundial por una pandemia. Eso ha implicado muchos cambios en nuestro estilo de vida y por ende también cambios en lo que son las empresas. El título de esta diapositiva dice el organigrama de una empresa vive. ¿Por qué? Porque así como nosotros que somos seres vivos, somos personas, hemos tenido que cambiar muchas cosas para adaptarnos a la nueva realidad, las empresas lo propio. Y como saben, un organigrama refleja cómo se distribuyen las funciones de la empresa y qué personas están a cargo. Al vivir un momento de pandemia, es muy probable que muchas empresas, por ejemplo, hayan tenido que reducir su personal. ¿Y eso qué significa? Si tienes menos personas, pues tienes que también reducir tus funciones o tienes que fusionarlas. Si antes tenías las funciones de ventas, de finanzas, de producción, de almacén, ahora vas a tener tal vez que tener dos, uno que sea finanzas y ventas y otro que sea producción y almacén, o que uno se llame directamente producción, ¿no ve? Entonces, para reducir todo, tienes que haber hecho modificaciones desde las funciones y para eso, si tú haces un organigrama muy engorroso, muy difícil o que no sea fácil de adaptar, los cambios que vas a hacer a la empresa también van a ser difíciles de hacer, ¿no? Entonces, por eso hay que hacer o pensar en que lo que tú vas a estructurar como empresa a través de un organigrama sea de fácil cambio para adaptarse a los cambios que se presentan día a día. Un claro ejemplo ha sido la pandemia. Como les decía acá, se crean y eliminan direcciones, departamentos, incluso estructuras jurídicas, en las maniobras que a veces para el empleado X son absurdas y contraproducentes. No es raro que se ponga en marcha una organización, a los pocos años se cambie drásticamente, ¿no ve? Pero finalmente, para volver finalmente a un formato original. Entonces, el reflejo de que este organigrama es una empresa grande no para de cambiar. Cuando un organigrama es de una empresa que es grande, ahí sobre todo ustedes van a hacer muchos más cambios, van a hacer varios ajustes para que cada vez sean más eficientes. Ahora vamos a hablar, como último punto, de las herramientas para que ustedes puedan realizar un organigrama, porque de hecho ustedes ya tienen que hacer un organigrama del proyecto de empresa que van a hacer. Cuando me refiero a herramientas, ¿qué significa? O sea, ¿qué programas de la computadora van a poder usar para hacer un organigrama? ¿No ve? ¿Por qué no lo van a hacer a mano? Para esto hay programas que son muy fáciles de manejar y que les van a permitir realizar ese organigrama, ese grafiquito de cuadraditos con sus dependencias. Entre esos, primeramente está lo que es el PowerPoint. El PowerPoint que todos ustedes tienen en sus computadoras o en todas las computadoras están porque pertenece al Office, es así como el Excel, el Word. Ahí ustedes tienen la opción de realizar organigramas. Ya es gratuita, es sencilla, tiene cuadros de texto, tiene las líneas para vincular los cuadraditos. Entonces se puede hacer un organigrama de manera rápida y personalizada de acuerdo a la opción que ustedes hayan elegido para realizar. Otro programa es el Publisher. Es muy parecido al PowerPoint, pero está más diseñado para, es más orientado para diseñar documentos, ¿no? Y por eso puede ser una herramienta más precisa. Otra herramienta que ustedes pueden utilizar para poder hacer organigramas es el Creatly.
esta herramienta es gratuita también y pueden realizar el diagrama de los organigramas y no tienen que registrarse, ¿no? Entonces, solo es cuestión que entren y aprendan a hacer. Otra opción para hacer organigramas es el COMAP. Es otra herramienta gratuita y esta sí o sí es específica para hacer organigramas, ¿no ve? Entonces, esta es otra opción con la que ustedes pueden realizar sus organigramas, ¿ya? Esto les digo para que ustedes entren, ingresen y curioseen para ver con cuál van a realizar su organigrama para ponerlo en su trabajo final, porque sí es importante que elaboren uno que se ajuste a su empresa. En ese sentido, también, para volver ustedes a ver esta información, pueden pues ingresar a la diapositiva que está ya en la plataforma, en recursos, para volver a tener esta información que les acabo de mencionar. Y con esto hemos acabado lo que es la explicación del día de hoy de nuestro tema organigrama de una empresa. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Profe, ¿esos programas se utilizan en la computadora o se puede utilizar también en móvil? Creo que es mejor que lo uses en la computadora, porque, por ejemplo, para que no te tengas que descargar, por ejemplo, lo puedes hacer con el PowerPoint, que eso sí o sí está en todas las computadoras, o si ingresas, por ejemplo, a un café internet, sí o sí va a tener así como si fuera el Word, Excel, y es rápido y sencillo. Los otros, tal vez haya en la aplicación para celular, pero tendrías que entrar. Yo los que he entrado así a través de la computadora. O eso, yo les estoy dando esas opciones. Ahora, si quieren, también pueden buscar aplicaciones para celular para realizar organigramas, que deben haber bastantes. Pero como van a hacer un trabajo y lo van a hacer en Word seguramente, directamente yo les sugeriría que usen un PowerPoint para poder hacer el organigrama. Está bien, profe. Gracias. De nada, Anthony. ¿Alguna otra pregunta más? Ya chicos, ya son las 7:21. En todo caso, recordarles que ya se está habilitado el cuestionario del tema del día de hoy y va a estar habilitado hasta la siguiente semana. Tienen toda una semana para resolverlo. Son 8 preguntas, selección múltiple, falso verdadero, súper fácil. Y sáquense 100, por favor. Ya, cuídense mucho, sigan manteniendo las medidas de bioseguridad, usen barbijo, si pueden usar doble barbijo, mejor. Usen alcohol en gel, mantengan el distanciamiento social, no bajen la guardia. Todavía seguimos en una situación delicada, entonces yo les pido, cuídense mucho, cuiden a sus familias y los que hayan sacado buena nota, felicidades, manténganse así. Los que no, yo sé que ustedes pueden y este segundo parcial, que la mayoría tenga 100 o 90 y demás, ¿ya? Conmigo nos vemos el siguiente martes. Les mando un abrazo, cuídense mucho, hasta el siguiente martes. Hasta luego, profe, gracias. Chao, profito, gracias. Chao, chao. Chao, profe.